ponernos sobre nuestros pies para mayor reverencia a la palabra. Estaré leyendo en la nueva versión de las Américas, por si ven alguna diferencia. Y dice la palabra de Dios: Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser humano, pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos. Por tanto, en mí está agobiado mi espíritu, mi corazón está turbado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Y por tu misericordia, acaba con mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma, pues soy yo tu siervo. Leamos nuevamente el capítulo 10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Oremos. Padre amado, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por tu inmenso amor y misericordia para con cada uno de nosotros, Padre. Te damos las gracias porque tú nos has permitido estar aquí, Señor. Y te presentamos este día para que tú seas con nuestros corazones, Padre, para que podamos alabarte a través de las canciones, Señor, que podamos glorificar tu nombre, Señor, como hermanos que estamos aquí reunidos, Padre, y que tú a través de tu palabra, Señor, en nuestros corazones, para que nosotros podamos, Padre, buscarte a ti con denuedo, Señor, y buscar hacer tu voluntad, Dios. Guíanos en todo este día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Tú conoces a Manuel? Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. A mí me gusta pararme aquí a veces, sí, porque tengo una ¿cómo se llama? Una audiencia que con nosotros va a una sola voz exaltar el nombre de Dios, glorificar su santo y bendito nombre. Y ustedes me respaldan, ¿verdad? Porque no es que me dejan solo. Así que vamos a iniciar este tiempo de alabanza y de oración al Señor, esperando que Él sea del todo glorificado, que Él sea exaltado en esta mañana. Así que cantámosle al Señor todos juntos. Busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero, al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando ríe
sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa ser siempre paciente para aceptar su voluntad. Que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Un corazón. Un corazón. Gloria, gloria a Dios. El Señor encontró ese corazón aquí. Se busca un corazón. El Señor encontró ese corazón. Humillarse. Darle a la gloria por completo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Que así sea. Continuamos cantándole al Señor. Acerquémonos a Él juntos. Acerquémonos al juntos. Adorémosle a Él juntos. Adorémosle al juntos. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Siempre será. Bendecid su nombre juntos. Bendecid su nombre juntos. Alabémosle a Él juntos. Alabémosle al juntos. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Siempre será. Somos un reino por Cristo el Señor. Somos su pueblo llamados por
¿Cuántos dicen amén? En su amor Él nos restaura. En su amor Él nos restaura. Cristo nos abrió el camino. Cristo nos abrió el camino. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Siempre será. Que su espíritu nos guíe. Que su espíritu nos guíe. No hay poder que nos divida. No hay poder que nos divida. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Siempre será. Somos uno en Él. Por Cristo el Señor. Somos su pueblo, llamados por Él. Es nuestro Dios. Acerquémonos a Él juntos. Acerquémonos al junto. Adorémosle a Él juntos. Adorémosle al junto. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Siempre será. Bendecid su nombre juntos. Bendecid su nombre junto. Alabémosle a Él juntos. Alabémosle al junto. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Siempre será. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Nuestro Dios, nuestro Rey. Amén, amén. Que así sea. Alabado sea nuestro Dios. A Él hemos venido a adorarle. Que toda la gloria y la honra sea para Él. Amén. Vamos a dar la bienvenida a todos cuantos están en este espacio, en este lugar. Sean todos bienvenidos. Saludaos con ósculo santo. Estreche su mano. Diga, ha hecho bien en venir. Gozosos en tenerles. Y vamos a ver, ¿quiénes nos están visitando? De este lado derecho. Milagro no es visita, pero le vamos a tener ese elogio. Bienvenida, hermana Milagro. ¿Alguien más? Aquí de este lado, amén. ¿Su nombre? Lázaro, yo como que te había visto, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y su amada? Amén. Bienvenidos a la casa de Dios, que se repita. Y de este lado, no, de allá atrás, al pastor no es visita. Okay. Amén. Pues cantemos para ellos. Ama si quieres ser feliz. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de
Cristo vive en mí. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Por eso podemos dar amor. Él nos amó primero. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a tener la recolección de las ofrendas, dándole al Señor o devolviéndole un poquito de lo mucho que nos ha dado. Oremos. Oremos. Amante Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado este
trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Oh, digno para siempre. Oh, digno para siempre. Oh, digno para siempre. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente. En su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Gloria a Dios, gloria al santo es el Señor, al único digno a Dios. Amén. Si es un aplauso para Él, demos un aplauso al que es digno para siempre. Amén. Y esto es solo una chispa, no se sienten, es solo una chispita de lo que va a ser un día en la eternidad, para siempre y para siempre. La próxima, así es. Vámonos con la próxima. Quédese de pie y con esta finalizamos para la parte de la alabanza y pasamos a la predicación. A mí me encanta esta canción, es vieja, pero muy buena. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy me rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Deseo honrarte a ti. Ese sea su deseo en esta mañana. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas
rindo mi ser, mi corazón, rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz su obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Oh, santo eres Dios de los ejércitos. Sigue haciendo la obra en esta iglesia. Sigue trabajando con cada corazón. Sigue edificando las vidas, las almas de los que han visitado, que han venido esta mañana, Señor, con tu palabra. Tu nombre sea glorificado. Muchas gracias. Pueden sentarse. Gracias por este tiempo. Nuestro pastor, el predicador con el mensaje de la palabra. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Andábamos hace un momento, rindo mi ser. ¿Y qué más? Y mi corazón al Señor. Y muchas veces es una declaración que tomamos un tanto a la ligera, que cantamos con todo lo que tenemos en el momento y le cantamos al Señor. Pero genuinamente muchas veces no es tan fácil como parece. Y en parte de eso quiero hablar con cada uno de ustedes el día de hoy, en esta mañana. Acerca de eso que el Señor nos ha dado a través de su palabra y de algo que hemos escuchado durante mucho tiempo. Muchas veces lo hemos escuchado, muchas veces nos lo han dicho y aún así parecemos no entender qué significa esto. A pesar de que nosotros mismos lo usamos, se los decimos a otras personas, entendemos verlo en otras personas y se nos hace difícil verlo en nosotros mismos. Y de eso quiero hablarles en esta mañana, de un concepto que es sumamente importante en las Escrituras, pero que muchas veces no nos hemos dedicado el tiempo a entender qué genuinamente enseña la palabra con respecto a esto. No solamente eso, sino que eso que vamos a aprender en esta mañana ha sido muy mal interpretado con el tiempo y se ha vuelto algo que simplemente nos hace sentir bien y así debería de ser. Pero su palabra tiene algo más para nosotros. En esta mañana vamos a aprender acerca de la voluntad de Dios, de cómo la voluntad de Dios es importante para cada uno de nosotros, de cómo ese concepto que muchas veces decimos, la voluntad de Dios, que esto es la voluntad de Dios para tomar decisiones, para hablar con otras personas, para aconsejar. Ese concepto que muchas veces parece tan difícil, pero que la Biblia habla tan claramente de él,
de eso queremos hablar en esta mañana. Acerca de qué es esa voluntad de Dios, de qué es lo que genuinamente el Señor quiere. Y lo primero que me gustaría empezar es hablando acerca de qué es la voluntad. ¿Qué es una voluntad? Una voluntad, la RAE lo define como intención, ánimo o resolución de hacer algo. Es ese deseo, ese motivo por el cual hacemos las cosas. Podemos encontrar muchas definiciones variadas de qué es voluntad en internet. Y ahora con la IA, olvídese que hay de más. Pero mantengámoslo lo más simple posible. Es eso que nos motiva a hacer las cosas. Es ese deseo, ese ánimo con el que hacemos nuestro accionar, esa voluntad. Por eso muchas veces decimos, te falta fuerza de voluntad para hacer las cosas. Cuando las cosas se ponen difíciles. Porque es ese deseo interior, esa motivación que nos mueve. Pero eso es lo que significa voluntad. Pero nosotros tenemos una voluntad como seres humanos, queremos hacer cosas. Cada vez que venimos en Año Nuevo nos proponemos nuevas metas. Tal vez hacer algo, cumplir con una meta, terminar con algo que no habíamos podido terminar durante el año pasado. Y decimos, este año lo vamos a hacer. Y ponemos nuestra voluntad, nuestro tiempo y nuestro accionar en eso. Pero lo primero siempre es la voluntad. Es ese reconocer, es ese ver qué es lo que vamos a hacer. Y en ese tiempo me gustaría que pudiéramos ver entonces cuál es no la voluntad nuestra. La voluntad nuestra la conocemos y la conocemos muy bien. Y siempre como les mencionaba anteriormente, nos ponemos metas acerca de qué vamos a hacer. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Y más importante, no solamente su voluntad, sino cuál es su voluntad para con cada uno de nosotros. Al final, Dios, nuestro Dios, es un ser que en nuestra mente finita no vamos a poder entender, pero a través de su palabra nos es revelado parte de su voluntad y parte de su voluntad para con nosotros. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana, en este tiempo. Es importante mencionar y volver al inicio de todo, a Génesis. En Génesis, cuando vemos a Adán y Eva que están en el huerto del Edén, Dios se comunica directamente con ellos y Dios les comunica directamente cuál es su voluntad para con ellos. A Adán, cuando lo crea, ¿qué le dice? Yo quiero que tú le pongas nombre a los animales. Dios le está dejando saber a Adán cuál es su voluntad para con ellos. Mientras estuvo con Eva también en el huerto del Edén, Dios tenía una comunicación directa con la humanidad. No había un intermediario, no había un misterio. Simplemente Dios hablaba y nosotros seguíamos órdenes. Al igual que con nuestros padres, ellos nos dicen qué hacer, nosotros hacemos. Pero ¿qué pasa? Al entrar el pecado en el mundo, entonces hay una separación de nosotros con Dios. Ese pecado de Adán y Eva de comer del fruto del bien y del mal nos separa de Dios. Y ya no hay esa comunicación directa de parte de Dios para con nosotros. La podemos seguir viendo durante el Antiguo Testamento mientras habla con los profetas. Pero hoy en día, en su santa soberanía, Él puede hacerlo sin duda alguna. Pero no es tan común como antes. Y eso es algo que tenemos que aprender en Génesis capítulo 3, cuando nuestra relación con el Señor era tan estrecha y se desarma. Entonces se nos hace ahora difícil. Se nos hace difícil conocer qué es lo que quiere el Señor para con nosotros muchas veces. Y nos preguntamos esto, ¿qué quiere el Señor que yo haga? Cuando tengo que tomar una decisión importante, muchas veces decimos, yo quiero que esta decisión que yo voy a tomar sea la voluntad de Dios. Y tenemos esa intención genuina en nuestro corazón. Nos consta. Pero hay muchos obstáculos en eso. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Tan pronto entra el pecado en la humanidad, se nos hace difícil ya ahora entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere para con cada uno de nosotros, cuál es su plan para con cada uno de nosotros. Eso está entretejido, su voluntad con la nuestra. Muchas veces confundimos la voluntad de Dios, lo que Él quiere que nosotros hagamos, con lo que nosotros queremos hacer. Queremos hacer esto, queremos hacer aquello. Y no nos preguntamos, ¿qué quiere el Señor que nosotros hagamos? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cómo le podemos agradar? Todo eso lo vamos a ver en esta mañana, en ese tiempo, acerca de cómo la voluntad de Dios no solamente opera en nuestras vidas con soberanía, mis hermanos, porque Él hace con nosotros lo que les place.
Y mis hermanos, no hay mejor placer que ese. Muchas veces decimos eso asustados, que el Señor hace con nosotros lo que le place. Pero usted sabe qué, decimos lo mismo de nuestros padres cuando nos instruyen y nos ordenan qué hacer. Nuestros padres nos dicen, tienes que fregar, tienes que ir al colegio. Y todo eso nuestros padres lo hacen con la intención para nuestro bien. Aunque así no se vea muchas veces para los hijos. Así mismo opera el Señor en nuestras vidas. Pero no es tan simple como eso. Así que sabiendo todo esto y de que el día de hoy, en esta mañana, vamos a hablar acerca de su voluntad y no de la nuestra, vamos a empezar primero que nada orando y poniendo ese tiempo en manos del Señor para que sea Él preparando nuestros corazones y nuestras mentes, para que todo lo que vayamos a escuchar no se quede en una simple teoría, no se quede en un simple concepto, y dejemos de usar ese término de la voluntad de Dios tan a la ligera, sino que la podamos usar como Él la usa en su palabra. Así que oremos. Señor y amante Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso para con cada uno de nosotros. Y tú, sin duda alguna, oh Señor, nos has traído hasta aquí, nos has cuidado. Te pedimos ahora que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, oh Señor, a través de tu santa y bendita palabra. Que nosotros podamos entender lo poco que tú nos has revelado a través de las Escrituras, oh Señor, que para nosotros es muchísimo. Y que podamos hacer, oh Señor, como tú en ella nos instruyes y nos demandas, oh Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu voluntad y a vivir de tal manera que podamos distinguirla y reconocerla de todo lo demás. Te doy muchas gracias, Señor, por todo este tiempo, por quienes tú has traído aquí, Señor, a escuchar tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Entonces, ya entendimos lo primero, acerca de que se nos hace difícil hoy en día entender la voluntad de Dios. Por eso muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, decimos lo siguiente: mi hermano, yo voy a orar porque yo quiero que esta decisión sea la voluntad de Dios. Ya sea una decisión que involucre mucho dinero, ya sea una decisión muy importante y relevante para nuestras vidas. Decimos esto, ¿por qué? Porque queremos el sello de aprobación del Señor en eso que vamos a hacer. Y no hay mejor sello de aprobación en lo que vamos a hacer que decir eso es la voluntad de Dios. Eso está por encima de muchas otras cosas que decimos. Incluso cuando lo decimos incluso por encima de nuestra propia voluntad, pero en la práctica no es así. En la práctica están nuestros deseos y nuestra propia voluntad primero. Así que vamos a ver ahora a lo largo de las Escrituras cómo la Biblia nos enseña esto. Lo primero que aprenderemos en esta mañana es cómo nosotros hemos distorsionado la voluntad de Dios y la hemos vuelto la nuestra. Usted se preguntará, ¿y cómo? ¿Y cómo puedo yo distorsionar o volver o dejar de entender la voluntad de Dios para volverla la nuestra? Sencillo. Mis hermanos, usted no se ha fijado que cada vez y muchas de las veces que se menciona esto de la voluntad de Dios, siempre es para nuestra conveniencia personal. Siempre que decimos y que nos dicen que van a hacer algo, muchas veces siempre es para una conveniencia personal. Esto me conviene y yo estoy viendo que está muy bonito esto, entonces yo entiendo que esta es la voluntad de Dios. Muchas veces es así, ese es el uso que se le da hoy en día a eso. Aunque usted no lo vea, mientras más bonito se vea, más parece la voluntad de Dios. Mis hermanos, no siempre es tan sencillo. Hemos reducido la compleja mente del Señor, todo lo que Él nos enseña a su palabra, a me gusta o no me gusta. Si me gusta, es la voluntad de Dios. Si no me gusta, eso está dudoso, hay que revisarlo. Y ahí empezamos a poner en duda eso que vamos a hacer, o esa acción o esa enseñanza acerca de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se ve difícil la cosa, no se ve tan bonito. Pero ahí es donde va el punto, volvemos a recaer. No es nuestra voluntad. No es que a nosotros nos parece bonito, es a Dios. Por eso es tan importante recalcar esto, que hemos desechado esa imagen, ese concepto que Dios nos dio de su voluntad y la hemos vuelto nuestra. Así que para esto vamos a las Escrituras rápidamente. Voy a leer rápidamente en Gálatas capítulo 5 versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mis hermanos, la Biblia nos está dejando saber que nuestra voluntad, la carne y el espíritu están constantemente en una batalla. Nuestra voluntad, lo que nos parece bonito y atractivo, no siempre es de agrado para el Señor. Ojo,
Con eso no estoy diciendo que no podamos llegar a un punto en el que tengamos una mente renovada, que nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir agraden al Señor. Sí se puede, mis hermanos. Pero lo natural, la lucha que tenemos constantemente es contra nuestra carne. Es contra nosotros mismos. Romanos capítulo 7, versículo 17 al 21, lo voy a parafrasear rápidamente, pero es ese versículo que Pablo habla acerca de lo que él quiere hacer, él no lo hace. Lo que le gustaría hacer, lo que él debería hacer, él no lo hace. ¿Por qué? Porque está en una lucha constante con su carne. Entonces, ¿qué podemos ver? Que nuestros deseos, nuestra voluntad, por naturaleza, por nuestra naturaleza pecaminosa y caída, está en contra de la de Dios. Es totalmente opuesta. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos esclavizados en el pecado, mas ahora somos libres en él. Vamos a aprender un poco de eso más adelante. Pero lo natural, de forma concreta, nuestra voluntad y la de Dios, créanme que no son la misma. Y eso es lo primero que podemos ver. Y esa es una de las primeras razones por las cuales malinterpretamos cuál es entonces la voluntad de Dios. Malinterpretamos lo que Él nos dice en su palabra, lo que Él nos enseña. Y ustedes saben qué versículo nos encanta tomar. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Han escuchado ese versículo? Por tanto, renovaos vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Y nos agarramos de ahí, mis hermanos, miren, nadie nos saca. Muchas veces usamos ese versículo y no lo entendemos a cabalidad. Muchas veces no es tanto el no entender, sino que no nos preocupamos. Leemos por encima y decimos, esto es bueno, agradable y perfecto. Y les voy a decir algo. Ese bueno, agradable y perfecto que usted y yo pensamos cuando leemos ese versículo por primera vez, cuando nos sentimos en algún momento decaídos, no es el bueno, agradable y perfecto del Señor, es el bueno, agradable y perfecto mío. ¿Qué es bueno para mí? ¿Qué es agradable para mí? ¿Qué es perfecto para mí? Y adaptamos esas tres palabras de ese versículo a nuestro concepto de nuestra mente, de lo que nosotros somos, de nuestra humanidad, de qué es bueno para mí, de qué es agradable para mí. Pero ese versículo no está hablando de su voluntad, mi hermano. Está hablando de la voluntad de Dios. Ven entonces cómo las escrituras cambian su perspectiva acerca de cómo nosotros entonces debemos de mirar en estos versículos. Cómo entonces nosotros debemos ver que no es lo que yo considero bueno, no es lo que yo considero agradable, no es lo que yo considero perfecto, es lo que Dios considera como bueno, es lo que Dios considera como agradable, es lo que Dios considera como perfecto. Eso es lo que usted y yo debemos de ver en estos versículos. Y muchas veces eso que el Señor ve como bueno, nosotros no lo vemos como algo bueno. Eso que el Señor ve como agradable, nosotros no lo vemos así. Eso que el Señor tiene para nosotros como perfecto, nosotros entendemos que nosotros tenemos un plan más perfecto que el del Señor y lo adaptamos a nosotros. Mis hermanos, en estos versículos Dios no está diciendo más que es mi voluntad, no la suya. Yo voy a hacer, como dice el pastor Núñez, bien, lo que es bueno, porque Él procura nuestro bien. No es bueno de lo que yo considero bueno, es bueno de que Él procura nuestro bien. Agradable, porque si somos sumisos a su voluntad, en medio de ella experimentaremos gozo. Por eso es agradable. Mis hermanos, revisemos todas las escrituras. La escritura de nosotros, la Biblia, la revelación que el Señor nos dejó, no está llena de cuentos de hadas, de personajes bíblicos perfectos. No, son seres imperfectos que el Señor utilizó y muchos de ellos pasaron por muchas dificultades. Y vamos a aprender un poquito del por qué más adelante. Pero ellos pasaron por dificultades y durante esas dificultades, ellos muchas veces se quejaron. Muchas veces clamaron al Señor. Eso lo podemos ver en las escrituras, sin duda. Pero usted sabe qué. Ellos estaban dentro de la voluntad de Dios. Y su pensamiento no era, esto está muy difícil, esto no es la voluntad de Dios. No. Estoy aquí porque esta es la voluntad del Señor. Ellos estaban convencidos. Y por último, es perfecta.
porque no hay una voluntad más perfecta que la de Dios. Mis hermanos, usted y yo que podemos creer que tenemos planes, ideas, tal vez algún tipo de pensar, pero nada de eso va a sobrepasar la mente de Dios. Nada de eso es mejor, ese plan de perfección que lo que el Señor tiene para nosotros. Y es importante que lo sepamos. Por último, para terminar con este punto de cómo nosotros tergiversamos esa voluntad de Dios y la volvemos nuestra, vamos a nuestras Biblias, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12, el versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Dice de la siguiente manera: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis hermanos, esa voluntad de Dios, ese concepto que tenemos de que la voluntad de Dios es lo que nosotros pensamos y entendemos, no es así. No es tan sencillo como eso. Él nos trata como un padre que nos ama. Y eso muchas veces requiere corrección. Y la corrección, como nos dice su palabra al momento, no es ocasión de gozo, es ocasión de tristeza. Pero a su fruto, a su tiempo, da su fruto apacible. Así que no descartemos que algo sea la voluntad de Dios, porque está muy difícil para mí. La cosa se está poniendo muy difícil. Esto no se ve la voluntad de Dios porque no me agrada. Y vamos a aprender un poco más ahora, más adelante. Pero muchas veces descartamos qué es o qué no es la voluntad de Dios, dependiendo de si me gusta o no me gusta. Por eso mencionaba al principio que tergiversamos, le damos vuelta, apretamos la voluntad de Dios a no lo que Dios dice, sino lo que nosotros entendemos. Y eso no es lo que enseña su palabra. Lo que enseña su palabra es que su voluntad, claro que sí, puede ser buena y perfecta. Y puede que andemos por un camino de rosas. Claro que sí, eso es posible, mis hermanos. Pero también tenemos que entender que la voluntad de Dios puede ser difícil para nosotros. Que no la veamos como algo bueno. Y eso es lo que vamos a aprender ahora en este punto. Parte del por qué no siempre es buena su voluntad para nosotros. O no la vemos como algo buena. Porque ahí es donde está la diferencia. Su voluntad es buena, somos nosotros los que no entendemos muchas veces, a veces en el momento. ¿Por qué entonces su voluntad es así? Y aquí vamos al segundo punto. La voluntad de Dios es santa. Porque Él es santo, santo, santo. Mis hermanos, yo estoy seguro de que tal vez si usted me ve a mí estudiando, por ejemplo, ingeniería, usted va a decir, tal vez él tenga una meta de cuando salga de la universidad conseguir un trabajo en su área. Ven como el tipo de persona que yo soy crea metas más a lo adelante. Tal vez si me gustan las computadoras, bueno, yo voy a estudiar esto. Ese es mi carácter, eso es parte de mi carácter, eso es parte de mi voluntad. Ahora, ¿por qué es tan importante en específico el punto de la santidad para con Dios? Dios tiene muchos atributos y créanme, eso es tema para algún otro día. Pero ¿por qué en específico? ¿Por qué santidad? Porque la voluntad de Dios, mis hermanos, está directamente atada a su santidad y a nuestra santificación. Su voluntad para con cada uno de nosotros lleva consigo nuestra santificación, que Él nos sigue forjando a la imagen de Cristo día con día. Ese es el propósito de Dios con su voluntad. Esa es su voluntad para con nosotros. Acercarnos cada día a la imagen de Cristo. ¿Ven ahora cómo su palabra empieza a tener más significado? ¿Cómo empezamos a entender mejor entonces cuál es su voluntad?
que no siempre es sencillo, que no siempre nos agrada. Pero es un buen detector, mis hermanos, de cuando yo sé que yo estoy haciendo algo con mi voluntad o con la voluntad de Dios. Ese algo que yo estoy haciendo, ¿me está acercando a la imagen de Cristo o lo estoy buscando simplemente por un beneficio personal? Su voluntad nos lleva cada día a acercarnos más a Cristo, a acercarnos a ser más como Él. Mi hermano, si usted y yo estamos haciendo algo que no nos acerque a Cristo, tenemos que revisar qué estamos haciendo. Ojo, muchas veces nos tomamos este mensaje muy exagerado y decimos, ¿qué voy a hacer entonces? No voy a trabajar porque en mi trabajo yo no hablo de Dios, pero yo tengo que comer. Mi hermano, usted tiene que trabajar. El que no trabaje, que no come, enseña las Escrituras. No es eso a lo que estoy haciendo referencia. Aún en nuestro lugar de trabajo, con la forma en la que nos comportamos, podemos presentar a Cristo. Y puede ser que nuestro trabajo no esté atado directamente a quienes nosotros somos en la iglesia o a Dios, que yo no estoy preparando un sermón todos los días en el trabajo, pero sí puedo reflejar a Cristo. Y esas situaciones que pasamos en el trabajo, en la universidad, son momentos que nos acercan más a ser como Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando, por ejemplo, están teniendo una conversación acerca de Dios en nuestro trabajo? Aprovechamos ese momento para predicar el evangelio. ¿Ven cómo esos momentos también nos acercan al Señor? ¿Qué pasa cuando hay situaciones difíciles también en el trabajo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo aplicamos esa sabiduría que está en la palabra del Señor en nuestro diario vivir? Allí también nosotros manifestamos entonces cómo nosotros estamos aún así haciendo su voluntad. Pero no siempre es tan fácil, porque su objetivo es nuestra santificación. Y no hay mejor, mis hermanos, miren, no hay mejor maestro para nuestra santificación que el dolor. No hay uno mejor. Lamentablemente, vivimos nuestras vidas, hacemos lo que hacemos, tenemos los compromisos que tenemos, pero para acercarnos más a ser como Cristo, estoy totalmente seguro de que las lecciones que mejor hemos aprendido y que más llevamos marcadas en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, son las que hemos aprendido con dolor, mis hermanos. Entonces sí, la voluntad del Señor a veces duele. Pero como leíamos en Hebreos capítulo 12, versículo 11, que cuando el Señor nos corrige, cuando hacemos algo mal, a su tiempo da su fruto apacible. Así también esas situaciones difíciles que muchas veces en el momento no entendemos, son lecciones que aprendemos. ¿Qué quiere el Señor que yo aprenda con esto? Es una pregunta que deberíamos hacernos constantemente. Pero para ver cómo es el Señor y su santidad, vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también santo en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor no tiene relación con el pecado, mis hermanos, ninguna, como nos enseña en Isaías capítulo 59 versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios está apartado del pecado, Dios es santo, santo, santo. Por eso lo mencionaba al principio. Porque de todas las cualidades de Dios, ¿por qué santidad? Porque su voluntad está directamente atada a su santidad. Dios no deja su santidad en la voluntad. No, esta es mi voluntad y yo voy a dejar mi santidad un momento para ser pecaminoso. No, el Señor es santo todo el tiempo. Y su objetivo para con nosotros es santificarnos para que entonces nosotros podamos estar con Él. Y Él lo hizo así a través de su Hijo Cristo. Nos santificó en un solo sacrificio. Ya no es necesario sacrificio de animales, sino que una sola muerte por todos nuestros pecados. Fuimos santificados. Pero aún así, en todas nuestras maneras de vivir, debemos entonces de ser como Cristo, de ser fiel como Cristo. Entonces es importante reconocer eso.
Si no podemos llevar algo de este punto es que su voluntad está atada a su santidad. Y si eso que yo estoy haciendo me está llevando al Señor. Y miren, es difícil muchas veces saber o escudriñar eso. Ver eso en nuestras vidas. Ese como su voluntad, aunque en ese momento tan doloroso, nos está forjando a la imagen de Cristo. Como nos enseña en 2 de Corintios capítulo 1. Con el mismo amor con el que nosotros hemos sido consolados, consolad vosotros también a otros. O sea, el Señor tiene un propósito para con eso, cual muchas veces en el momento no lo entendemos, pero es parte de su voluntad. Ahora, no puede salir de nuestras bocas el hecho de esto no es la voluntad de Dios porque me duele. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mis hermanos, no romanticemos las Escrituras. Esa no es la intención del Señor. El Señor no nos trata a nosotros como peluches de, ay, se cayó, hay que recogerlo y hay que pararlo, hay que ponerlo. Mis hermanos, a veces el Señor nos trae contra el suelo porque estamos fuertes. Somos desobedientes, mis hermanos, constantemente. Y como les mencionaba ahorita, no hay mejor maestro que el dolor en nuestras vidas. Y esa es parte de su voluntad para con nosotros, porque Él aún así utiliza eso. Él aún así lo utiliza. Así que seguimos escudriñando en sus escrituras. ¿Qué Él quiere para con cada uno de nosotros? ¿Cuál es su voluntad? La Biblia nos da una respuesta clara. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 3. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Su palabra dice de la siguiente manera. Voy a leer solamente la primera parte. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa, mis hermanos? Su santificación. ¿Qué más claro de ahí lo quieren? ¿Qué más claro de ahí lo queremos? Muchas veces como cristianos, no voy a decir la frase tan famosa de que somos incrédulos, pero somos desconfiados en el Señor, mis hermanos. ¿Cuál es su voluntad para con nosotros? Nuestra santificación. Por eso ese es un punto tan determinante en poder saber si lo que estamos haciendo genuinamente es su voluntad o no. Ese es un punto clave. Eso que yo estoy haciendo, ¿me está llevando, acercando más al Señor o me está alejando? Es una pregunta muy sencilla que nos podemos hacer usted y yo en nuestra vida práctica para descubrir si lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer es parte de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque su voluntad, en lo que hacemos en su voluntad, es para que Él se lleve la gloria, no nosotros. Y usted sabe que muchas veces le ponemos ese sello de aprobación a cosas que nos dan el mérito a nosotros y decimos, eso va a ser la voluntad de Dios, mis hermanos. Pero el mérito no lo estamos llevando nosotros, todo el mérito recae sobre nosotros. Y ahí es donde la pregunta viene, ¿cómo se está llevando Dios gloria en eso que estás haciendo? En eso que te salió tan bien. ¿Cómo se lleva Dios gloria en eso? Porque es su voluntad, nuevamente, no la nuestra. Y eso es lo segundo que tenemos que aprender en esta mañana. Que Él es santo y su voluntad es santa. Como tercer punto en esta mañana, seguiremos viendo en las Escrituras cuál es la voluntad del Señor. Y este tercer punto es un poquito complicado y quiero que me acompañen allí. Porque muchas veces, aunque lo usemos a la ligera, aunque muchas veces no entendamos, incluso en esta mañana estemos nosotros aprendiendo entonces cuál es la voluntad de Dios, tenemos también que admitir y reconocer que muchas veces reconocer la voluntad de Dios no es tarea sencilla. A veces requiere de mucho tiempo de oración, dedicación, de consejo de alguien más. Y es importante reconocerlo. Y vamos a ver esto entonces a través de las Escrituras. Y sí, la Escritura presenta un caso de esto. Vamos al libro de Hechos. A los hombres que están tomando Hechos en la escuela dominical, aquí va un pequeño adelanto de lo que viene más adelante. Pero vamos a Hechos. Vamos al capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículos 22 en adelante. Vamos allí. La palabra del Señor dice así: ahora
he aquí yo ligado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bien, en estos versículos podemos ver cuál es la intención de Pablo. Podemos ver que él, guiado por el Espíritu, va hacia un lugar, hacia Jerusalén. Pero vamos a ver, estamos viendo en estos versículos que es guiado por el Espíritu, ¿cierto? Vamos a ver un poco más adelante. Vamos allí mismo, mis hermanos, al versículo 21. Al capítulo 21, perdón. Capítulo 21. Estábamos en el 20, ahora leemos en el 21. En el versículo 8, para ser más específico, la palabra del Señor dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y entregarán en manos de los gentiles. O sea, estamos viendo en el versículo 20 que Pablo estaba convencido a dónde debía ir. Y él estaba dispuesto a sufrir incluso por eso. Pero estamos viendo aquí en el versículo 21, en el capítulo 21, perdón, el versículo 8 en adelante, cómo ahí le están dando una advertencia. Lo van a atar con manos y pies. ¿Qué dice más adelante entonces? Versículo 11. 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Mis hermanos, aquí la Biblia nos presenta una situación bastante difícil, pero también bastante común en nuestro andar cristiano. Como nosotros, como creyentes, igual que Pablo en el capítulo 20, estamos convencidos de que el Señor quiere que nosotros hagamos algo. Pero usted sabe qué, viene el profeta y le dice a Pablo: mira, allá te van a atar con ese cinto. Y Lucas, que es quien escribe Hechos, y los que estaban allí y los de aquel pueblo también, le dicen a Pablo: Pablo, pero no vaya a Jerusalén. Y esa disyuntiva, esa diferencia de Pablo está convencido por parte del Espíritu de que él debe de ir a un lugar, y en los consejos le dicen: Pablo, no vayas. Pero hay un punto importante: ese no vayas tiene el sello del Espíritu. Llegó un profeta que estaba hablando con el Espíritu Santo y le dijo: de quien sea este cinto lo van a atar así y así en Jerusalén. O sea, se lo dijo por medio del Espíritu también. Y muchas veces la voluntad de Dios en nuestra vida cristiana parece así. Parece que estamos convencidos de hacer algo y parece que viene otra persona madura en la fe, que respetamos, que queremos, tal vez un amigo, un hermano, un familiar, y nos habla y nos aconseja lo contrario. Este es el caso de Pablo. Le estaban aconsejando lo contrario. Le estaban diciendo: Pablo, pero no vaya a Jerusalén. Pero ¿qué leímos anteriormente? Pablo estaba dispuesto a dar su vida. Y usted sabe que si algo tiene la voluntad de Dios es que es coherente, no se contradice. El Señor no tiene una voluntad aquí y una voluntad allá. No, Señor es el mismo. Tenemos esa esperanza y esa confianza de que el Señor no cambia. Y usted se preguntará: pero espérate, Pablo estaba convencido de algo, y a él le estaban diciendo en estos versículos, por medio del Espíritu también, que no fuera. Entonces, ¿quién tiene la razón? Mis hermanos, no hay dos voluntades, es una sola voluntad. Pablo sabía lo que iba, él lo dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida. ¿Y qué le están diciendo ellos? Que él, cuando vaya a Jerusalén, va a padecer. Es la misma voluntad, pero ustedes saben qué cambió: la forma en la que se vio. Pablo estaba convencido, él sabía que él iba a Jerusalén a sufrir. Pero los que estaban en la casa de Felipe, Lucas y los demás, le dijeron: espérate, Pablo, no vaya porque tú vas a sufrir. Y Pablo dijo: tranquilo, yo sé.
En el capítulo 9 de Hechos, cuando el Señor llama a Pablo, antes de irlo a buscar, el Señor dice: yo le voy a enseñar cuánto él debe padecer por mi evangelio. El Señor lo sabía. Él siempre ha sido consistente con su voluntad. Y eso es lo que debemos de ver aquí. Entonces, si vamos al versículo 13, le dice Pablo: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por nombre del Señor Jesús. Pablo estaba dispuesto a hacerlo. Y él dice: ¿y por qué ustedes me ponen triste? Yo sé lo que me espera en Jerusalén. Incluso si lo que me espera es peor, yo sé que eso es la voluntad de Dios. No es que habían dos voluntades, no es que se está contradiciendo la Escritura o el Señor. Simplemente los que estaban allí con Pablo estaban tristes y ellos decían: oye, Pablo va a Jerusalén y lo perdimos. Pero Pablo: oigan, tranquilo, eso es parte de lo que el Señor quiere. Pero ellos lo estaban viendo con otra perspectiva. ¿Por qué? Porque estaban tristes. Porque estaban muy tristes. Dice entonces el versículo 14: y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: ¿qué cosa? Hágase la voluntad del Señor. Ellos lo intentaron. Ellos genuinamente lo intentaron. Y aquí podemos ver otra de las formas en las que utilizamos ese término de la voluntad del Señor. Cuando ya, miren, se acaba todo. Cuando ya, en buen dominicano, como decimos, gastamos todos nuestros cartuchos, todas nuestras opciones, intentamos esto, aquello, que ya decimos: bueno, que se haga la voluntad de Dios. Lo solemos ver más en lugares como hospitales, cuando ya un enfermo ha pasado por todos los médicos y ya no hay solución. ¿Y qué es lo que se dice? Que se haga la voluntad de Dios. Dándose por vencidos. Mis hermanos, la voluntad de Dios es perfecta, es consistente. Esa es otra de las formas en las que usted y yo nos podemos dar cuenta entonces de que lo que estoy haciendo, de lo que vamos a hacer o nuestro accionar es parte de la voluntad del Señor. No solamente si nos acerca o nos aleja del Señor, sino si es consistente. ¿Consistente con qué cosa? Con el llamado que el Señor ha puesto en nuestras vidas. El Señor nos llamó, nos santificó por medio de su Hijo Cristo cuando le aceptamos como único y suficiente Salvador. Pero no solamente eso, sino que Él tiene un plan para con nuestras vidas, para que nosotros con nuestras vidas le glorifiquemos y exaltemos su santo y bendito nombre. Él tiene un plan para nosotros. Algunos para el servicio, otros para enseñar, otros para cantar. Con todos tiene un plan. ¿Eso que voy a hacer es coherente con lo que el Señor ha revelado en su palabra y con lo que el Señor quiere para mi vida? Eso es otro buen punto para mirar cuando entonces nosotros queremos saber qué es la voluntad de Dios. Pero no para allí. Estos versículos nos enseñan algo más. De que cuando estamos muy tristes, de que ya sea que estemos muy tristes o muy alegres o nuestro estado de ánimo esté demasiado alterado, entonces se nos hace difícil conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no se basa en emociones. En ese momento, si Pablo hubiera escuchado eso, él estando triste probablemente, que él iba a padecer, ¿qué él iba a hacer? Él no iba a ir a Jerusalén, él va a decir: ay no, eso no es la voluntad de Dios. Mi hermanos, no depende de nuestro estado de ánimo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a buscar consejo, cuando vayamos a buscar la voluntad de Dios, tenemos que primero buscar consejo en alguien maduro en la fe y que nos conozca. No podemos preguntarle la voluntad de Dios a un desconocido, porque ahí, mis hermanos, somos expertos. Somos expertos en decirle al otro: yo creo que eso no es la voluntad de Dios para tu vida. No conocemos a esa persona, mis hermanos. No sabemos las luchas que tiene. Tal vez eso que va a hacer va directamente en contra de lo que es su naturaleza y lo está acercando más a Dios. Podemos poner ejemplos. Una persona que sea un tanto tímida y callada, pero que no le guste mucho el ejercicio, no le guste mucho moverse, y que en un momento determinado en la iglesia se necesite ayuda, le digan: mira, necesitamos ayuda para mover las cosas en la iglesia. Y él dice: ay no, es que yo soy reservado,
y yo soy muy tranquilo y es mejor para mí si yo estoy tranquilo en un lugar quieto. No, mi hermano, ese hecho de que él tenga que moverse, salir de esa zona donde él se siente cómodo, eso es lo que lo está acercando más a la imagen de Cristo, acercándolo más a que él conozca a sus hermanos, a que él sirva al Señor por medio de su iglesia. Porque no siempre es tan sencillo. Para eso debemos orar y buscar su voluntad y no la nuestra. Y el último punto que vamos a ver en esta mañana de manera muy breve es el de abandonar nuestra voluntad y ceder nuestra voluntad a Dios. Hemos hablado en esta mañana de que muchas veces es difícil saber cuál es la voluntad de Dios, pero eso no es siempre, mis hermanos. No siempre es así. Muchas veces conocemos qué es lo que el Señor quiere, pero lo difícil no es saberlo, es aceptarlo y hacerlo. Eso es lo difícil. Y eso es parte también de su voluntad, porque eso es también lo que nos acerca más a Cristo, mis hermanos. Durante todas las escrituras podemos ver personajes bíblicos que pusieron excusas a la voluntad de Dios. Si vamos a Jeremías, al capítulo 1, cuando el Señor le llama y le dice: yo te tenía listo desde que eras niño. Y él le dice: Señor, pero yo soy un niño, yo no sé hablar a este pueblo. El Señor le demostró claramente su voluntad para con Jeremías. ¿Y cuál fue la primera reacción de Jeremías? Ay, no, espérate, Señor. Yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero espérate un momentito ahí, que eso está muy difícil para mí. El Señor le dice: tranquilo, yo voy a estar contigo y yo pondré palabras en tu boca para que tú hables. No solamente Jeremías puso excusas, sino también Moisés. Moisés, señores, miren, era experto en poner excusas al Señor. Y cuando yo vaya a donde ellos, ¿qué yo voy a hacer? Tranquilo, yo voy a dar señales para que ellos vean. Señor, pero yo soy tartamudo. Tranquilo, que yo voy a hablar. Ven cómo muchas veces no es que no conocemos la voluntad de Dios, sino que sabemos cuál es, pero lo difícil es aceptarla. Lo difícil es aceptarlo y obedecerlo. Es obedecer a Dios. Y por último, en esta mañana, hemos hablado de Jeremías y hablamos de Moisés. Y este personaje no está en ese grupo de ellos dos. Él no puso una excusa. Él se puso a la disposición y a la obediencia del Señor. Jesús siempre es nuestro ejemplo perfecto en todo. Jesús, cuando dijo: Señor, pasa de mí esta copa, si es necesario, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús sabía lo que venía, pero Jesús aún así dijo: Señor, mira, si está en tus posibilidades, que no sea yo, pero si tengo que ser yo, amén. Mis hermanos, llegar a ese punto no es fácil. No es fácil. Ese es un acto de obediencia en el cual nosotros vamos en contra de nosotros mismos para decirle al Señor: yo lo voy a hacer. Y créanme que muchas veces vemos esto y nos han vendido la idea de que: ay, no, como tú no te sientes cómodo haciendo eso, es mejor que tú no lo hagas. Mis hermanos, eso nos va a acercar al Señor y eso trae un gozo genuino. Eso es lo que genuinamente trae gozo a nuestras vidas. Porque esa es su voluntad y no la nuestra. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque a veces se nos complique incluso obedecer, pero esa es su voluntad. Y para terminar, me encantaría que leamos, hemos dicho muchas veces el Romanos capítulo 12, el versículo 2, renovemos nuestro entendimiento para que podamos comprobar. Oigan, el Señor nos dice: oigan, comprueben. No es solamente una voluntad que está ahí, sino que podemos comprobar. ¿Usted quiere saber si es buena? Pruébelo. Pruébelo. Pero no se queda ahí. Romanos, vamos a Romanos. Romanos capítulo 12. Hemos leído mucho el versículo 2, mis hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pero vamos a leer el 1 ahora para terminar. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pasamos por alto el 1. Suena muy bonito el 2. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta para lo que yo pienso.
Pero cuando el Señor nos dice en el 1 que entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo a Él, la cosa cambia. Vemos entonces cómo ya no es un asunto de simplemente venir delante del Señor y decir, su voluntad es buena, agradable y perfecta, sino que esa voluntad muchas veces conlleva un sacrificio. Pero ese verdadero gozo lo encontraremos haciendo su voluntad, mis hermanos, no fuera de Él. Así que si leemos el 1 y venimos de ese versículo 1 que nos dice que entreguemos nuestros cuerpos el sacrificio vivo, entonces ya el do no suena tan bonito como antes. El do no suena tan amable, tan apacible, tan la voluntad de Dios, amén. No, es presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, mis hermanos. Tenemos nosotros que crecer en el conocimiento del Señor, que nosotros menguar para que el Señor crezca. Tenemos que crecer en su palabra, en nuestras disciplinas básicas de leer las escrituras, estudiarla, orar, estar cerca del Señor. Porque lejos de Él, apartados de Él, nada podemos hacer. Y lo que creemos que hacemos, créame, que no tiene ningún valor. No tiene ninguno. Porque esa es su voluntad, mis hermanos, no la nuestra. Y si algo hemos aprendido en esta mañana, es que nosotros debemos de hacer su voluntad. No lo que nosotros entendemos como bueno o válido. No lo que nosotros entendemos que va a ser agradable para nosotros, sino lo que es agradable para Dios. Que cuando vayamos a tomar una decisión o nos estemos preguntando qué es la voluntad de Dios, que podamos tener estas preguntas genuinas con nosotros mismos. ¿Es esto agradable para Dios? ¿Es esto bueno para Dios? ¿Es esto coherente con lo que el Señor revela en las Escrituras y con lo que el Señor tiene preparado para mi vida? ¿Podemos nosotros hacer esa práctica y poder decir, estoy haciendo la voluntad del Señor a boca llena? Es muy fácil tomar esta leña a la ligera, pero decirlo con todo el peso que lleva y con la convicción que lleva. La convicción que lleva a decir y saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Estoy convencido, sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. No es lo mismo que yo no estoy seguro. Yo lo estoy haciendo, pero yo no estoy seguro. Hermanos, no es lo mismo. Porque tenemos un gozo pleno en el Señor. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias en esta mañana.